noche caía suavemente sobre la ciudad, tiñendo de sombras las calles y creando un ambiente de misterio. En una esquina iluminada tenuemente por las farolas, Matsuda y Priscila se despidieron. Matsuda, cuídate, y recuerda que siempre estaré cerca. Con una sonrisa melancólica y un nudo en la garganta, Priscila se separó, dejando atrás la calidez de ese abrazo. Ya me tengo que retirar, dijo Priscila, simplemente mientras tomaba otro camino. Él intentó despedirse, pero no llegaron las palabras cuando ella simplemente salió corriendo. Matsuda puso una pequeña mueca, pero simplemente se fue por otro camino, antes de volver a sonreír. Al menos ahora tengo una novia, dijo simplemente mientras comenzaba a caminar de forma un tanto soñadora mientras se adentraba en el camino solitario hacia su hogar. En otro lado, Priscila simplemente estaba asqueada. Por lo que tuvo que hacer, tomó un montón de toallas y comenzó a limpiarse en todas las zonas donde él le abrazó. Siempre con una mueca de mucho asco. Maldición, maldición, ¿por qué? Porque es maldito pervertido, decía con una mueca de desagrado mientras tiraba todo. Después de eso simplemente comenzó a caminar de regreso a su casa hasta que se detuvo cuando miró a dos personas frente a ella. Hechos dos realmente le irritaban, pero finalmente, al menos en su opinión, podía dejar de fingir. Esto es exactamente igual que aquella vez, se dijo a sí mismo y mientras miraba con mucho desagrado a Priscila. De alguna forma un tanto morbosa, le recordaba demasiado a lo que había pasado con él mismo y Reinaré. Simplemente se preparó y tomó sus dos guanteletes, sabiendo que ella era una pecadora. Por otro lado, Motoama simplemente tenía una mueca en su rostro sin saber qué decir o hacer. Supongo que aquí vamos de nuevo, fue lo único que pronunció Motoama con voz suave, pero implacable. Ha llegado el momento de enfrentarte a tu destino. Lentamente todo el grupo comenzó a aparecer y rodearla. Ya habían tenido muchos problemas con otros pecadores y nadie estaba dispuesto a darle la oportunidad. A su alrededor, los miembros del club del ocultismo se alinearon, formando un semicírculo que bloqueaba toda posibilidad de escape. Uno de ellos, con tono preocupado pero firme, añadió: Bien, bien, normalmente con los demonios renegados les damos la oportunidad de rendirse. Pero con ustedes es diferente, ya deberías saberlo debido a tu condición, dijo Rías, mientras simplemente su collar comenzaba a brillar y ella parecía que se estaba recubriendo con la armadura de energía de la destrucción. Por otro lado, no perdí el tiempo, mis ojos brillaron de dos tonos diferentes, uno se prendió en fuego de color azul y el otro de color naranja. El silencio se hizo absoluto. Cada segundo parecía estirarse en una eternidad, mientras Priscila se debatía entre el miedo y la incertidumbre. Con el destino sellado por las sombras de la noche, la verdad latente en su interior comenzaba a emerger, transformando el encuentro en un cruce inevitable de caminos. Pero todo terminó en un segundo. Priscila simplemente estiró su mano, todos estaban listos para la pelea. Pero todo terminó cuando Motoama vio así alrededor como todos caían al piso sin fuerzas. ¿Qué?, preguntó mientras miró como desde la mano apareció una pequeña esfera. Es el pecado del hambre, no, esto es peor. No solo se esté llevando mi poder, ella literalmente se está llevando toda mi fuerza física y mágica, dijo Rías, recordando la sensación que se sintió la primera vez que le habían robado todo su poder, pero esta vez sintiéndolo peor. Rápidamente Priscila se tragó la espera, adquiriendo todos los poderes de todos los presentes exceptuando Motoama. Maldita, es lo único que pude decir mientras rápidamente fui contra ella. Con cada paso que daban, el caos se hacía más denso. Priscila, ahora cargada con el poder acumulado de todos, se transformaba en un ser de una fuerza casi incontrolable. Motoama se esforzaba por mantenerla a salvo, conduciéndola hacia un refugio desconocido en la oscuridad de la noche. La lucha interna que se libraba en ella parecía reflejarse en cada gesto y en cada suspiro. Ella rápidamente bloqueaba todas las estocadas que arrojaba Motoama con su propia espada. Cuidado, se arrojó una advertencia Shinobi, a la cual estaba genuinamente horrorizada al ver la espada que tenía esta mujer. Esa es otra de las Excalibur, si no es cualquiera, es la Excalibur Sanación, ella puede autosanarse cuando te corta, dijo la peli azul, viendo como otra de los fragmentos de Excalibur había sido robado y usado por una pecadora. Al ver esto y saber lo que podía hacer, ella se me ocurrió algo interesante. Rápidamente saqué el escudo y la espada que me dio Dios. Nunca antes lo había utilizado, pero algo me decía que le iba a necesitar. El cuerpo de Priscila tembló por un segundo solo con ver la espada.
¿Y esa cosa de dónde la sacaste?, preguntó ella con un tono un tanto preocupado pero a la vez molesto. Me la dio un amigo, ella simplemente suspiró. Supongo que tuvo que ser la tipa que me dio el libro en esa discoteca, dijo más para sí misma que para él, aunque le confirmó que ella también había visto a esa persona, aunque parecía que él siempre cambiaba de aspecto dependiendo la persona a la que se le aparecía. Dejando eso de lado, continuaron con la pelea, sabiendo que tenían que hacer esto. Rápidamente, sabiendo lo que podía pasar, se abalanzó contra ella con toda su fuerza y gracias a lo que ya había aumentado la mandó a volar algo lejos. Su intención nunca fue pelear frente a frente, sino que era simplemente alejarla de los demás para que ellos no corrieran ningún daño. Así estuvieron algo alejados cuando ella rápidamente utilizó los poderes de Akeno para arrojarme varios rayos. Rápidamente me cubrí con el escudo, sabiendo que por nada en el mundo tenía que dejar que esos rayos me impactaran. Al ser rayos santos me harían mucho más daño del que me gustaría recibir. Rápidamente contraataqué, utilicé los poderes de Kara y arrojé múltiples lanzas de luz contra ella. Para mi sorpresa, ella simplemente desapareció como si se teletransportase. Un sentido se activó dentro de mí y rápidamente corté hacia atrás. Para mi sorpresa, pude bloquear un golpe de ella. Utilicé el pecado de la barrera para alejarla un poco. Esto la irritó un poco. Rápidamente cambié de pecado, tenía que ganar más terreno, los haría bien, por lo que rápidamente hice de vuelta a la misma criatura que había invocado la última vez. Mi ojo se llenó de morado y rápidamente detrás de mí apareció la Nezuko Rika. Y me preparaba para luchar mientras ella alzaba sus puños y también copió mi pecado para volverse más fuerte. Mientras tanto, Priscilla no se quedó atrás. Con el poder robado de sus amigos y la fuerza de sus propios pecados, ella desapareció de la nada. En un parpadeo, su figura se desvaneció de la vista, fundiéndose con la penumbra para luego resurgir en un ágil movimiento. Se posicionó estratégicamente detrás de Nezuko Rika. Ella intentó atacar, pero Priscilla fue más rápida y rápidamente la cortó en un corte diagonal que para mi sorpresa le hizo mucho más daño del que esperaba al ver cómo de ese simple movimiento había acabado con ella. Diablos, es lo único que me podía decir mientras hacía un nuevo truco que estaba practicando, y de vuelta uno de mis ojos cambió esta vez al fuego rojo. Armamento de velocidad, esto es algo que había practicado pero que no quería sacar a la luz delante de todos. Rápidamente mi fuego me envolvió a mí mismo y mi ropa cambió por completo a una armadura ágil. Así me abalancé contra ella una vez más. El campo de batalla quedó sumido en un silencio inquietante, roto solo por el eco distante de la explosión mística. Motoama observó con una mezcla de asombro y determinación, consciente de que este enfrentamiento no era simplemente una medición de fuerzas, sino el preludio de un destino lleno de incertidumbres y desafíos. Ambos sabían que en ese instante, la verdadera magnitud de sus poderes se había revelado, marcando un antes y un después en la lucha que se avecinaba. Motoama, sintiendo la inminente presión del combate, cerró los ojos y concentró la esencia de sus compañeros en uno de sus pecados. En un instante, liberó un poder ancestral, un imponente Dragon Shot al estilo de Issei, una ráfaga de fuego místico que avanzó como una ola incandescente. Simultáneamente, desde sus manos surgieron lanzas de luz, evocando la intensidad de un ángel caído, que se precipitaron hacia Priscilla con una velocidad letal. Sin embargo, Priscilla, con la calma que solo la fusión de sus propios pecados y los poderes robados podía otorgarle, levantó una barrera resplandeciente. Esta muralla de energía emergió como un escudo infranqueable, deteniendo en seco tanto el Dragon Shot como las lanzas luminosas, haciendo que la energía se disipara en destellos de luz y sombras danzantes. Aprovechando el respiro que le ofreció el choque de poderes, Priscilla contraatacó con la misma ferocidad. Canalizando el poder devastador de los rayos de la destrucción, invocó además los sellos nórdicos de Roseweise, creando un torrente de energía abrasadora que se precipitó con precisión milimétrica hacia Motoama. La fuerza combinada de estos ataques amenazaba con desbordar cualquier defensa. Motoama, sin quedarse atrás, erigió rápidamente su propia barrera protectora, una defensa oscura y firme que brilló intensamente en medio del caos. En el fragor del combate, sintió una vibración inminente. Sin dudarlo, bloqueó con agilidad un ataque directo de Priscilla, demostrando que cada instante contaba en esta danza letal.
El campo de batalla se convirtió en un escenario de luz, fuego y energía pura, donde cada movimiento era crucial y cada barrera un testimonio de la determinación de ambos combatientes. Entre destellos y explosiones místicas, la lucha continuaba, dejando en el aire la incertidumbre de un desenlace aún por escribirse. Priscila alzó sus manos y, en un destello de determinación, lanzó un hechizo ancestral. En cuestión de segundos, el suelo tembló y se transformó en un mosaico de pequeños volcanes en erupción, cada uno exhalando ríos de magma incandescente que iluminaban la noche. La amenaza era palpable. Todos se posicionaron, listos para atacar a Motoama. Al ver la inminente embestida, Motoama comprendió que era el momento de desplegar su máxima carta. Concentrando la energía de su pecado de fuego y fusionándola con su maestría en magia de agua, invocó el Diablet Hamlet acuático. En un instante, un colosal tornado de agua se formó a su alrededor, girando con fuerza y envolviendo su figura, mientras su interior ardía con intensas llamas. Aprovechando la turbulenta corriente, Motoama se impulsó con potentes chorros de agua, esquivando ágilmente cada erupción volcánica que surgía a su paso. Sus movimientos, precisos y veloces, recordaban la destreza de un maestro del combate, casi como si imitaran a Sanji de One Piece. La combinación de fuego y agua creaba un espectáculo de contrastes. La furia ígnea y la fuerza fluida se entrelazaban en una danza mortal, definiendo el fragor del combate. Todo simplemente era completamente inútil, todos y cada uno de mis poderes. Ella tenía un counter para ellos y aunque yo también tenía muchos counters contra ella. Estábamos completamente igualados, simplemente era demasiado para ambos y sabíamos que se estaba acercando el final. Me habían vuelto en el paso del infierno acuático. Vi que no, ella por su parte estaba utilizando esos mini volcanes y todos los estaba ajustando para apuntarme directamente a mí. Simplemente sería el golpe final. Detenerse. Escuchamos una voz antes de que pudiera darme cuenta. Solo sentí una pequeña palma y luego un poder inmenso. Los volcanes de ella fueron completamente barridos, y por mi parte, aún con todos mis pecados y la armadura, fui mandado a volar. Me pude detener clavando mi espada en el piso, pero luego miré a quien tenía enfrente y simplemente no sabía qué decir. Motoama se quedó atónito. Ante sus ojos, emergía la figura majestuosa de la dragona del infinito, Otpis Ouroboros. Ella no era la misma, no era esa pequeña niña que había visto. En el anime no, ella era más adulta, no entendía por qué había cambiado de cuerpo. Lo sabía bien, sabía que ella podía cambiar de cuerpo a voluntad, la razón principal por la que Issei y nunca intentó nada contra ella o volverla parte de su Aref, por lo mismo de que sabía que en algún momento ella simplemente se podía convertir en un hombre musculoso. La atmósfera se impregnó de asombro y respeto. Tanto Motoama como Priscila, junto a los demás presentes, se vieron obligados a detener su lucha, conscientes de que la aparición de Otpis Ouroboros no era mera coincidencia, sino un presagio de que fuerzas mucho mayores estaban en juego. Con la mirada fija en la imponente dragona, el campo de batalla se transformó en un escenario donde el destino se reescribía en un silencio cargado de misterio y anticipación. La atmósfera aún vibraba con la tensión del combate reciente, cuando la majestuosa dragona del infinito, Otpis Ouroboros, alzó la voz en medio del silencio que había caído sobre el campo de batalla. Con su tono profundo y sereno, dijo: Motoama, no te preocupes. No ordené a Priscila que te matara. Su intención era simplemente medir tu fuerza, descubrir cuán poderoso eres de verdad. Eso me dejó desconcertado de muchas formas diferentes, la primera que ella me conocía, la segunda que solo quería medir mi fuerza y la tercera que realmente no entendía el por qué la dragona del infinito quería a alguien como yo. Sabía que ella quería gente fuerte, pero ni de chiste me acercaría al nivel que tienen otros personajes como los que sí hizo tratos con ella. ¿Por qué? ¿Qué motivo puede tener para arriesgarse de esa forma? Era lo único que podía preguntar, ya que realmente no entendía el por qué. Hacer todo esto, incluso aliarse con una pecadora. La dragona bajó la mirada con gravedad, como si la carga de un secreto ineludible pesara sobre sus antiguas escamas. Con voz firme, respondió: porque hay algo mucho peor que los pecadores. Realmente no tienes ni idea. O tal vez sí, pero los pecadores provocaron muchas cosas, entre ellas crearon algo sin querer. Cuando ella dijo esas palabras, lo dijo en un tono serio, de una forma en la cual me dejaba claro que no estaba jugando. No era su voz tranquila, era una voz de advertencia bien clara.
Luego de eso ella simplemente dio un suspiro y comenzó a retirarse. Te dejaré a Priscila como aliada. En ese instante, el ambiente se tensó aún más. Priscila, quien había sido parte fundamental del plan, frunció el ceño y abrió la boca en una mueca de disgusto. Su mirada reflejaba una mezcla de traición y resignación mientras exclamaba: «Pero eso no era parte de nuestro trato», dijo ella, simplemente indignado de que la dragona no hubiera cumplido un pacto que tal vez ellas tenían. «Recuérdame cuál era exactamente ese trato», dijo la dragona pensativa. «Dijiste que si te ayudaba tú me darías más poder», dijo ella completamente indignada. «Lo hice», dijo ella mientras señalaba el anillo que tenía Priscila. «Recuerda que ese anillo contiene una pequeña parte de mi poder, eso ayudó que tu magia no se volviera loca sabiendo tu pequeña situación», dijo ella de forma calmada, mientras que la mujer parecía un poco indignada, pero simplemente frunció el ceño una vez más, sabiendo que no podía hacer nada contra la dragona. A pesar de su vehemente protesta, el ineludible poder de la dragona y la atmósfera cargada de autoridad le hicieron comprender que desobedecer no era una opción. Con una mueca de disgusto, Priscila se vio obligada a aceptar la decisión, sabiendo que su destino estaba ahora irremediablemente entrelazado con el de Motoama. Más que nada porque ya sabía perfectamente de que si decía o hacía algo en contra Otis, se encargaría muy bien de dejarle bien en claro de lo que le pasaría si no aceptaba sus términos y sus recuerdos. Pero luego de eso ella simplemente se giró y lo miró a los ojos con una expresión bastante fría. «Te recomiendo que te prepares mejor, estás a un nivel muy bueno, pero lo que viene por ti es algo mucho peor que todo lo que has visto hasta el momento», dijo la dragona del infinito, mientras simplemente se retiraba tal como había llegado de la nada. Capítulo 92. Ok, antes de comenzar este capítulo quiero pedir unas cuantas disculpas ya que, desgraciadamente para mí, terminé spoileándoles al no borrar las notas que a veces dejo al inicio del capítulo. Perdón por eso, se me olvidó borrar esas notas. Bueno, al menos ya hice un par de cambios, aunque de lo que va a tratar el mini capítulo, creo que no. Bueno, sin más que decir, comencemos con esto. Además, bueno, creo que ya sabemos lo otro, y es que hubiera estado genial que este capítulo hubiera salido exactamente el mismo día de la luna de sangre, pero por algunos retrasos. Flojera de mi parte no lo pude traer, lo siento por eso. Pero bueno, espero que les guste este capítulo. Después de la impactante intervención de Otis, todos los miembros del club de ocultismo se reunieron en la sala principal para discutir los eventos recientes y lo que estaba por venir. La tensión en el ambiente era palpable, no solo por la presencia de Priscila y el descubrimiento de su naturaleza, sino también por lo que se avecinaba la luna de sangre. Motoama, aún procesando la revelación de Otis, observaba en silencio mientras Rias tomaba la palabra. Todos estaban reunidos en la casa de Motoama, ya que era la más espaciosa de todas, además es la más protegida debido a todos los sellos que él había puesto. La luna de sangre está cerca y ahora, aparte de esos dos, tenemos que encargarnos de una tercera, comenzó con firmeza. A pesar de todo lo que había hablado con Motoama, de confiar más en él, todavía seguía algo de desconfianza, y se le notaba más por la nueva inquilina. La razón era más que obvia. Realmente a ella no le agradaba que le hubieran robado los poderes dos veces y de la misma manera. Todos sabemos lo que eso significa. Los pecadores obtendrán su máximo poder y perderán el control. No podemos permitir que ese caos se desate en la ciudad. Por eso, hemos decidido que lo mejor será que Priscila, Motoama y María permanezcan encerrados en una habitación especial durante el evento. No evitará que sus poderes se descontrolen, pero al menos estarán en un entorno seguro, lejos de la ciudad y de cualquier posible desastre, dijo Sona, explicando a detalle todo lo que tenían que hacer, además de asegurar la ciudad por completo. Ya no querían más bajas de ninguna forma, y sabían que hay una enorme, por no decir clara, oportunidad de que los pecadores vayan a ir tras ellos. Después de todo, ellos eran los personajes principales de la historia según todos los pecadores. Priscila, sentada con los brazos cruzados, arqueó una ceja y lanzó una mirada incrédula. ¿Encerrarnos?, soltó con tono burlón. Como si realmente no confían en todas las personas que estaban presentes, y tenía sus razones más que claras, ya que ella también había visto y escuchado fragmentos del anime. Ella sabía perfectamente que si no hubiera sido por los power-ups regalados, la mayoría de los que estaban en esa sala estarían muertos. ¿Y qué pasa con todos los demás pecadores que están tras Motoama?,
Después de que mataron al pecador de la guerra, muchos lo ven como el próximo objetivo. ¿Creen que simplemente se quedarán quietos durante la luna de sangre?, dijo ella haciendo que Motoama abriera mucho los ojos. Ella tenía razón, esto era una competencia después de todo, y él mismo era un objetivo muy obvio por todos los pecados que ya había recolectado. Sus palabras cayeron como una bomba en la sala. Todos se quedaron en silencio, procesando la amenaza oculta detrás de sus advertencias. Issei, siempre el primero en expresar sus pensamientos, fue el primero en romper el silencio. Ese es un buen punto. Issei se unió siendo por ahora el más fuerte de ellos. Sin contar a los pecadores. Podría enfrentarme a varios de ellos. Pero viendo los poderes tan locos que tienen. El dudo, recuerdo la primera vez que enfrentó a la guerra, el hambre y la plaga. Viéndolo así, él había enfrentado prácticamente a 3 de los pecadores más fuertes que había. Y en todas ellas siempre hubo gente, incluso pecadores, que lo ayudaron. Sin ellos probablemente hubiera muerto. Rías frunció el ceño, claramente contrariada por la situación. Akeno y Kiba intercambiaron miradas, ambos conscientes del peligro, pero al mismo tiempo, entendiendo la gravedad del descontrol de los pecadores. Si algo ocurre, los sacaremos de inmediato, concluyó Rías, tras un breve momento de reflexión. No arriesgaremos la ciudad, pero tampoco nos arriesgaremos a que algo peor suceda. Tendremos que confiar en que podremos manejar ambos frentes, dijo Rías, y Sona le apoyó realmente. Sona Citrin no había enfrentado a ningún pecador hasta la fecha. Pero viendo todo lo que habían hecho y como su mejor amiga estaba traumada, sabía que en esto le tenía que hacer caso a ella. Priscila no pareció satisfecha con la respuesta, pero no insistió más. María, por su parte, permaneció en silencio, observando la conversación con ojos serios, consciente de lo que implicaba la luna de sangre para todos ellos. Motoama se levantó, sus pensamientos aún divididos entre la advertencia de Otis y lo que acababa de oír. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que la luna de sangre traería consigo un caos que nunca antes habían enfrentado. No me gusta la idea de quedarme encerrado mientras todos están en peligro, dijo finalmente Motoama. A él no le gustaba para nada que otra gente se arriesgara por él. Él vio de primera mano lo que podían hacer los pecados cuando estaban en su 100% varias veces. La guerra y el monstruo solo fueron 2 ejemplos de lo mucho que estos habían hecho en todo este tiempo. No deberías preocuparte tanto por nosotros, somos fuertes, ¿sabes? El que había dicho eso, y con una voz un poco más firme, había sido Issei. Motoama lo miró. Realmente no sé bien lo que pensar, ya que sabía que él era demasiado fuerte, pero... Fue entonces que recibió un golpe directamente en el rostro. Todos se confundieron, Alberto en especial del mismo, cuando vio que Issei fue quien le dio ese golpe. Debes dejar de dudar de nosotros, somos muy fuertes, hemos estado entrenando hasta el cansancio, también tú has estado mejorando nuestros engranajes sagrados, no sé cómo éramos en el anime donde nos viste, pero tienes que entender que ahora somos capaces de defendernos, dijo Issei con una pequeña sonrisa. Motoama tocó su mejilla un poco, ya que de verdad le había dolido. Después de todo, era cierto, ellos eran mucho más fuertes. Es más, si aún te preocupa, pelearé yo contra todos los pecadores, dijo Issei bastante confiado, cosa que confundí un poco a Motoama, ya que este era mucho más confiado que antes. Te destrozarían si vienen todos a la vez, dijo Motoama, pero si eso significa que al menos podrán ganar tiempo, lo haré. Sin embargo, si la situación empeora, estaré listo para luchar, dijo Issei, y el propio Motoama ya sabía que era imposible discutir contra él. Algunas de las cosas que tenían en común eran demasiado tercos. La decisión estaba tomada. La luna de sangre se cernía sobre ellos, y aunque intentaban planificar, sabían que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Los días transcurrieron en relativa calma, aunque todos sabían que era solo la calma antes de la tormenta. Priscila, a pesar de su actitud distante y su naturaleza de diva, había comenzado a encajar en el grupo. Aunque seguía siendo desafiante y a veces provocadora, su convivencia con los demás había mejorado notablemente. Incluso compartía algunas conversaciones ligeras con Akeno y, sorprendentemente, hasta con Kiba, a quien solía desafiar en discusiones sobre estrategias de combate. Motoama, por su parte, sentía la tensión aumentar con cada día que pasaba.
sabía que la luna de sangre estaba cerca, y aunque había momentos en los que parecía que todo estaba en orden, no podía evitar sentir que algo oscuro se avecinaba. Priscila también lo notaba. Había algo en el aire que le ponía los nervios de punta, aunque no lo mostrara. Finalmente, la noche esperada llegó. El cielo, antes tranquilo y oscuro, comenzó a teñirse de un rojo profundo y ominoso. La luna, lentamente, ascendió por el horizonte, bañando el mundo con su resplandor carmesí. En la habitación especial, aislada del exterior, Motoama, Priscila y María aguardaban. La tensión en el ambiente era palpable. A pesar de las capas de sellos y barreras que los mantenían encerrados, todos sentían el peso de la luna de sangre sobre sus cuerpos y almas. Los poderes de los pecadores empezaban a manifestarse, alterando el aire a su alrededor, como si la energía se desbordara dentro de ellos. Aquí vamos, murmuró Motoama, intentando calmar su respiración. Su cuerpo ya sentía la presión del poder que amenazaba con descontrolarse dentro de él. Priscila, sentada en un rincón, sonrió con ironía mientras observaba el cambio en el ambiente. Sus ojos brillaban con una intensidad que revelaba su naturaleza más salvaje. No puedo creer que me hayan encerrado aquí, justo cuando la diversión empieza, dijo, su tono juguetón, pero con un matiz de peligro. María, más silenciosa, miraba la luna desde la ventana, sabiendo que el verdadero desafío aún no había comenzado. El poder que latía dentro de ellos estaba creciendo, empujando los límites de las barreras. Priscila, no es momento para bromas, dijo Motoama con tono serio, intentando mantener la calma. Si las barreras fallan y nos descontrolamos aquí, podríamos causar más daño del que intentamos evitar. Priscila rodó los ojos, pero su sonrisa se desvaneció. Sabía que tenía razón, pero su naturaleza la hacía difícil de controlar incluso en los momentos más tensos. De repente, un leve crujido resonó por la habitación. Las barreras mágicas que los rodeaban temblaron ligeramente, como si estuvieran luchando para contener la creciente presión. Motoama y María se miraron, sabiendo que el verdadero peligro estaba a punto de comenzar. La luna de sangre había llegado, y con ella, el descontrol de sus poderes. Todo dependía de cuánto tiempo podrían aguantar antes de que algo se desatara, o alguien intentara aprovechar la oportunidad. La luna de sangre bañaba el paisaje con su inquietante luz roja, mientras los tres sentían cómo el poder recorría sus cuerpos de formas distintas. Cada uno vivía la transformación de manera única, y las consecuencias pronto se hicieron evidentes. María fue la primera en cambiar. Su energía habitual se desvaneció, reemplazada por una expresión de profunda melancolía. Se dejó caer dramáticamente al suelo, suspirando con un aire trágico. Todo esto es tan inútil, murmuró, con la voz arrastrada y triste, casi como si estuviera interpretando una obra de teatro. ¿Por qué luchar? ¿Por qué resistir? Solo somos peones en este cruel juego. Se cubrió los ojos con una mano, hundida en su nuevo estado depresivo. Todo está perdido. Priscila la observaba en silencio, apretando los dientes. Las lunas de sangre no eran nada nuevo para ella, pero la paciencia no era una de sus virtudes. Había visto demasiadas cosas en su vida como para lidiar con una escena como esa. ¿De verdad, María?, murmuró con una mezcla de fastidio y cansancio, cruzándose de brazos mientras notaba cómo la energía fluctuaba dentro de ella. Justo ahora te viene este ataque de drama. Se llevó una mano a la frente, claramente irritada, recordando a la dragona que la había empujado a esta situación. El enojo en su pecho comenzaba a crecer, y no podía evitarlo. Las lunas de sangre traían siempre lo peor de ellos. Motoama, por su parte, estaba experimentando algo completamente distinto. Su creatividad, normalmente controlada, se había desatado sin límites. Las ideas de criaturas monstruosas invadían su mente, y antes de que pudiera evitarlo, las estaba materializando. Esto es demasiado, susurró para sí mismo, mirando con horror cómo una serpiente de 3 cabezas surgía de la tierra, justo a su lado. ¿Por qué tenía que pensar en algo así? Desesperado, arrancó un árbol cercano y lo transformó en un enorme martillo improvisado, con el cual comenzó a aplastar a los monstruos que su propia mente creaba. No puedo detenerme, gritó, balanceando el martillo y aplastando otra criatura que había aparecido. Cada vez que pienso en algo, se hace real. Priscila miró a Motoama, luego a María, que seguía tirada en el suelo, lamentándose por el destino inevitable.
Su paciencia estaba llegando a su límite. Perfecto, murmuró para sí misma, mientras una vena de irritación palpitaba en su sien. Un tipo que juega a aplastar monstruos y una chica haciendo un drama existencial. El enojo crecía en su interior, una furia que nunca había sentido tan fuerte antes. La energía de la luna de sangre la afectaba más de lo que esperaba. Intentó controlarse, pero algo dentro de ella se rompió. ¿Podrían los dos dejar de ser tan inútiles por un maldito segundo? Gritó, con una furia que no pudo contener más. En un arrebato de ira, extendió las manos hacia ellos, y en ese instante, una explosión invisible surgió a su alrededor. De pronto, tanto María como Motoama fueron empujados hacia atrás, chocando contra lo que parecía ser una barrera invisible que los envolvió. Ambos cayeron al suelo, sorprendidos, mientras Priscila, aún con los puños apretados, miraba con asombro lo que acababa de suceder. ¿Qué fue eso?, murmuró para sí misma, sin poder creer lo que acababa de hacer. Yo no, María, tumbada en el suelo pero aún con su actitud melancólica, suspiró profundamente. Es que incluso el universo nos quiere muertos, dijo con un tono aún más deprimido, llevándose una mano a la frente como si fuera víctima de una tragedia mayor. Solo mira, hasta Priscila está en nuestra contra. Motoama, por su parte, se levantó con dificultad, frotándose el hombro adolorido por el impacto. Priscila, preguntó, todavía confundido, ¿acabas de golpearnos con una barrera invisible? Priscila, aún enojada, solo les dirigió una mirada fulminante, pero algo en su interior temblaba. Nunca había perdido el control de esa manera. Cállense los dos, dijo con un tono amenazante, mirando a Motoama y a Marian. No tengo tiempo para visitarlos mientras todo esto se descontrola, pero por dentro, Priscila sabía que algo estaba mal. No solo en ellos, sino también en ella. La luna de sangre estaba afectando más que sus poderes. Fuera del cuarto donde María, Motoama y Priscila enfrentaban su propia lucha interna, la situación también se tornaba cada vez más preocupante. Miembros del clan Gremory y del clan Citri permanecían cerca de la puerta, sintiendo la energía que fluía desde el interior. Lo que pasaba dentro era tan intenso que incluso los demonios más experimentados entre ellos no podían ignorarlo. Algunos sintieron como la pesadez en sus corazones se aligeraba levemente. Aunque no entendían del todo qué ocurría, sabían que María estaba drenando su depresión sin darse cuenta. Era una sensación extraña. Mientras su preocupación por la situación aumentaba, el peso emocional que los agobiaba parecía desvanecerse poco a poco, dejando una calma incómoda en su lugar. Esto es raro, murmuró Rias Gremory, sintiendo una confusión interna mientras observaba la puerta. Puedo sentir su poder, pero no se siente como un peligro inmediato. Sí, pero algo no está bien, respondió Sona Citri, quien mantenía la vista fija en la puerta. Su mirada, siempre calculadora, mostraba una pizca de preocupación. Las cosas no deberían estar tan tranquilas. El aire se cortó de pronto, y un escalofrío recorrió los cuerpos de ambos clanes cuando sintieron algo nuevo. 3 presencias más aparecieron, diferentes a las que ya percibían del cuarto. Eran poderosas, abrumadoras, y familiares en algún sentido que no podían identificar del todo. Era como si las sombras mismas hubieran cobrado vida, llenando el espacio con un poder inquietante. ¿Lo sienten?, preguntó alguien del clan Gremory, con la voz teñida de temor. No somos los únicos aquí. Es imposible. ¿Quiénes son?, añadió Sagi Genshirou, con el ceño fruncido, al tiempo que miraba alrededor buscando el origen de esas presencias. Sin pensarlo 2 veces, todos salieron al exterior, sintiendo la necesidad de ver por sí mismos qué ocurría. Al llegar afuera, la visión los dejó sin aliento. 5 figuras esperaban frente al club de ocultismo. Sus cuerpos estaban envueltos en una energía oscura y peligrosa que parecía absorber la luz de la luna, volviendo la escena aún más ominosa. Alrededor de ellos, había una horda de criaturas deformes y monstruosas, una visión sacada directamente de las pesadillas más aterradoras de cualquiera que las mirara. Rias y Sona intercambiaron una mirada de preocupación, mientras los demás miembros de ambos clanes se preparaban para lo peor. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Koneko Touhou, con los ojos entrecerrados y sus puños apretados. No lo sé, pero no podemos subestimarlos, respondió Akeno Imejima, manteniendo la calma en su voz a pesar de la tensión.
Los miembros de ambos clanes observaron con nerviosismo mientras los 5 desconocidos permanecían inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Los monstruos a su alrededor se agitaban, inquietos, listos para atacar en cualquier momento. Esto es demasiado, murmuró Issei Youdou, sintiendo como la presión aumentaba en su pecho. No podemos enfrentarlos sin saber lo que son, no tenemos otra opción, dijo Rías, con la mirada fija en las figuras. Lo que sea que quieran, no es nada bueno. El silencio de la noche fue roto por el crujido de pasos en la tierra. Una de las figuras levantó una mano, como dando una señal. Los monstruos comenzaron a avanzar lentamente, sus cuerpos deformes y grotescos moviéndose en sincronía con la energía oscura que los envolvía. Prepárense, ordenó Sona, ajustando sus gafas con una expresión severa. Y entonces, el caos comenzó. Final del capítulo. Bueno, espero que les haya gustado y sin más. Pues nos vemos con los siguientes enfrentamientos. Espero que les guste lo que viene porque se vienen peleas bastante buenas, además de una pequeña revancha que ya tenían dos.